Pues vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor José Ibarreche Beltrán. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en psiquiatría, también por la UNAM y por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Se encuentra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Tiene formación en psicoanálisis de círculos, psicoterapia analítica. Además, él tiene un diplomado en administración de hospitales, etología de la conducta humana y musicoterapia. Es profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente se desempeña como jefe de los servicios ambulatorios del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Doctor José Ibarreche, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Le cedemos la palabra. Muchas gracias a ustedes y gracias por la presentación. Es un gusto estar con todos ustedes para compartir un tema que en lo personal, bueno, me parece fundamental en estos tiempos y en todos, ¿no? Que tiene que ver con el duelo. El duelo, específicamente del duelo que vamos a hablar hoy, es el duelo ante la pérdida de la salud, ¿ok? Entonces, pues una vez más agradeciendo al INSABI por la invitación, vamos a comenzar nuestra charla de hoy. Para saber y para poder hacer un planteamiento sobre qué es el duelo por la pérdida de la salud, obviamente tenemos que entender o tener un concepto más o menos unificado de lo que vamos a considerar como salud. Hay muchísimas explicaciones y hay muchísimas definiciones, obviamente en la que valdría más la pena detenernos es en la que propone la Organización Mundial de la Salud, la cual textualmente dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo es la ausencia de afecciones o enfermedades, lo cual pues abre una ventana muy importante en este tema que implica saber que el cuerpo y la mente son una unidad. Para entender bien todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, tenemos que entender que todo lo que nos refiramos nosotros a las emociones o a los afectos o a cuestiones en la mente están relacionados con el cuerpo. Es una unidad, no son cosas separadas, no hay un dualismo en el que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas. No, la mente y el cuerpo son una unidad. Por lo que cuando el cuerpo se ve afectado, la mente también y viceversa, ¿no? Entonces siempre se van a ver afectadas en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que toda pérdida de la salud, si nos regresamos al diagnóstico de salud como estado completo de bienestar físico y mental y social, bueno, van a estar siempre relacionados un tema con el otro, lo físico, lo mental y lo social. Cuando nosotros tenemos o experimentamos o tenemos el infortunio de tener una enfermedad crónica, podemos experimentar varios problemas, ¿no? Los primeros van a estar siempre relacionados con la enfermedad, que pueden ser desde el dolor, el cansancio, la disminución, una pérdida de capacidades, cambios metabólicos, cambios físicos, y va a haber una serie de problemas psicológicos también. Nosotros ante cualquier enfermedad siempre vamos a tener una afección inmediata a nuestro sentido de vulnerabilidad. Uno va por la vida pues sabiendo muchas cosas de uno mismo, pero uno nunca está pensando en lo saludable que está, o uno nunca está pensando en que está vivo, ¿no? A veces lo reflexionamos, pero hay cosas que decidimos no pensar, ¿no? Sentimos que no nos puede pasar nada, lo hemos visto ahora, por ejemplo, muchísimo en las situaciones con la pandemia actualmente, que hay muchas personas que sienten que no les puede pasar nada o que pueden estar como protegidas por alguna como situación mágica, como si a ellos no les fuera a pasar algo. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad, ya sea crónica o hasta una gripe, por decirlo en lo más simple, vamos a tener una afectación inmediata hacia nuestra vulnerabilidad. Nos vamos a percibir vulnerables. Muchas veces, por primera vez en nuestra vida, nos vamos a percibir vulnerables. Vamos a entendernos en una condición que pocas veces reflexionamos, que es
nuestra propia, lo voy a decir tal cual como lo decía un profesor mío, de nuestra propia caducidad, la cual pues ya la teníamos marcada, nada más que nunca volteamos a ver la etiqueta, ¿no? Entonces, en estas experimentaciones de problemas psicológicos vamos a poder tener incertidumbre hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo primero que pensamos ante la enfermedad es la amenaza de la muerte. El deterioro en la calidad de vida, la ansiedad, la depresión, son fenómenos y efectos psicológicos que pueden estar íntimamente relacionados con una enfermedad crónica. Ahora bien, aquí voy a ir haciendo algunas pausas para hacer una recapitulación de ciertas palabras. Cuando yo hablo que en una enfermedad crónica se pueden experimentar estos problemas, esto quiere decir que son situaciones o son fenómenos o son situaciones que pueden sucedernos de manera esperada, ¿ok? No estoy diciendo que sea normal, fíjense. Hay una diferencia muy importante entre el concepto de normalidad y de esperado, porque lo normal es muy difícil de definir, ¿no? O sea, y eso es algo que pasa muchísimo cuando llegamos al médico o a nosotros, cuando llegan los pacientes y nos preguntan, ¿pero es normal sentirse así? Bueno, sentirse a lo mejor deprimido no es normal, pero en esta condición específica, en esta situación, bueno, es esperado tener miedo, ¿ok? Entonces, hay que entender que todos podemos tener una situación en la que se espera tener una serie de reacciones emocionales en las cuales vamos de manera natural a responder por una enfermedad, cuando nos vemos afectados por una enfermedad. Y la otra es la amenaza de la muerte. Cuando me refiero a la amenaza de muerte, es uno de los miedos más ancestrales que tenemos, ¿no? El ser humano, de manera atávica, de manera ancestral, le tiene miedo a dos cosas. Y son dos cosas que le seguimos teniendo miedo actualmente y que hemos tratado de controlar o de manejar de todas maneras posibles, sin éxito, obviamente. Y una de ellas es el miedo a la muerte y la otra es, pues, el miedo a perder el control. Esto, bueno, pues desde los primeros seres pensantes han sido los miedos más arraigados y que, pues, precisamente también esos miedos el miedo a la muerte y la necesidad de tener el control, pues es lo que nos ha permitido avanzar de manera muy importante, tanto cultural, política, socialmente, artísticamente hablando, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad, ese miedo ancestral se prende y nos acecha y empezamos a tener esta idea de amenaza de muerte. Algo que es importante es que no importa la gravedad de la enfermedad, ¿no? O sea, siempre se puede conectar con esa amenaza de muerte. Podemos tener un malestar estomacal terrible y lo primero que decimos es me voy a morir, ahora sí no la voy a contar. O sea, lo decimos como si fuera una expresión solamente, pero tiene que ver bastante con esta emoción primaria o este miedo primario al que nos encontramos, que es la amenaza de muerte. Otro concepto que es importante después de hablar de la salud y de la enfermedad es el concepto de duelo. Todo duelo va a estar relacionado a una pérdida. No quiere decir que todo duelo es a una pérdida física en el sentido de cuando se muere alguien. Todo duelo aparece ante una pérdida. Es un proceso en el que todos, de manera invariable, tenemos que pasar y debemos pasar. No es algo que se puede elegir pasar o no. Siempre vamos a tener una manera, ya sea adaptable o no adaptable, sencilla, complicada, vamos a estar acompañados, solos, lo vamos a ir viendo más adelante, pero siempre todos vamos a cursar con un duelo cuando tenemos una pérdida. Ya sea lo que va variando es la intensidad de las emociones, ¿no? La intensidad de esas emociones, la duración del duelo y la resolución del mismo, pues van a depender de muchísimas cosas. Por ejemplo, de factores personales, ¿no? De cosas que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, nuestra capacidad y nuestros mecanismos de afrontamiento, los factores ambientales, ¿no? O sea, si estamos en una situación que lo favorece, a lo mejor no es lo mismo pasar un duelo de una pérdida cuando estamos con la posibilidad de reunirnos y de rodearnos con la gente querida y con la gente que nos apoya,
o ahora que tenemos que cursar un duelo, el cual la misma enfermedad nos destina a un aislamiento, ¿no? Entonces, esta situación ambiental también es un factor importante en la manera en la que la intensidad de las emociones, la duración y la resolución del duelo se va a llevar a cabo. Y los factores psicosociales, ¿no? Hay muchísima gente que tiende a tachar ciertas situaciones, ciertas pérdidas, ciertas enfermedades como buenas, como malas, como terribles, o sea, les da un calificativo, y entonces esa situación psicosocial nos va a permitir de una manera u otra podernos dejar invadir por el duelo para poderlo resolver. Siempre es un proceso que vamos a esperar, y ahí recuerdo lo que les decía al principio. No voy a usar la palabra normal, ¿ok? Voy a usar la palabra esperado. Entonces, el duelo es un proceso esperado en toda pérdida y, claro, es doloroso y puede llegar a ser incapacitante, y aunque es difícil de transitar, no es imposible. Eso es lo más importante que sepamos. Pero entonces, si un duelo aparece ante la pérdida, entonces, ¿qué sería perder o qué podemos perder cuando nosotros estamos hablando de un duelo? La pérdida en sí misma, pues podría ser la pérdida de la vida, que sería, digamos, la situación de pérdida más conocida, más inmediata, la primera que nos aparece en la mente cuando hablamos de duelo, pero puede estar íntimamente relacionada con todas las acciones de nosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, con las ligadas al desarrollo. Un gran teórico del desarrollo, Erik Erikson, hablaba de que todo proceso de crecimiento llevaba a una crisis, y esa crisis llevaba a un duelo que teníamos que aceptar para poder pasar al siguiente proceso. Obviamente, aquí el más conocido es el que todos sabemos y que hasta le llamamos así, la adolescencia, pero toda situación ligada al desarrollo nos va a afectar de tal manera que vamos a tener que hacer un duelo. Ya uno no se mueve como antes, uno ya no brinca como antes, uno ya no se agacha tan rápido como antes, y si de por sí alguien como yo, que nunca se agachaba rápido, pues ahora se agacha menos rápido, y eso está ligado a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo. Pueden ser objetos externos también, ¿no? O sea, el que cuando a alguien se le roban algo o se te pierde algo y te dicen, lo bueno es que tú estás bien. Pues sí, o sea, claro, o sea, lo bueno es que uno está bien y que físicamente está bien. Sin embargo, pues son tus cosas, ¿no? O sea, pues si vas a extrañar tu carrito si te lo robaron, o si vas a extrañar la cartera con la quincena si no la encuentras, ¿no? Entonces, claro que es una pérdida que puede llevar a un duelo, ¿no? Las pérdidas emocionales, ¿no? Las pérdidas del trabajo, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas académicas, si no pasamos un examen, si no pudimos entrar a tal lugar para poder estudiar. Todo eso puede ser considerado una pérdida, y toda pérdida va a llevar a un duelo, ¿ok? Entonces, el duelo va a estar íntimamente relacionado con lo que nosotros vamos a llamar de manera global o de manera general como objeto perdido. Y no es objetivizar las cosas, sino simplemente llamarle así desde una perspectiva psicológica. Desde una perspectiva psicológica, un objeto es lo que nosotros tenemos representado en la cabeza sobre lo que está allá afuera, ¿no? Por eso está íntimamente relacionado con el valor al que le atribuimos o que le atribuimos a ese objeto. Nosotros le atribuimos un valor a algo. Por ejemplo, me ha tocado hablar con chavos que de repente dicen cosas como, es que es muy importante pasar este examen, ¿no? Y bueno, pues sí, el examen es importante, el examen hay que estudiar para él y todo. Sin embargo, de repente cuando empiezas a hablar con ellos te dicen cosas como, es que si no paso este examen no voy a poder entonces graduarme y después estudiar esta otra cosa, y no voy a poder conseguir un trabajo, y entonces no voy a poder conseguir una pareja, y entonces voy a vivir solo y miserable, ¿no? Entonces, se hace una cadena gigantesca entre el objeto que realmente se pierde y el valor atribuido que le damos, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un duelo por pérdida de salud, es importante también saber ese valor atribuido, ¿no? O sea, que nosotros le damos a ciertas cosas y no minimizarlo. Esto
no nada más es importante para quien vive el duelo, sino para quienes acompañamos a alguien con el duelo. Porque algo que hacemos mucho, la gente que acompañamos personas que están en duelo, es minimizar, no de mala intención, sino simplemente lo hacemos porque es una cuestión muy natural, ¿no? Decir cosas como, bueno, pero lo bueno es que estás aquí con nosotros y demás, como si aminoráramos los otros problemas, ¿no? O sea, los otros problemas que se pudieran estar llegando a presentar. Entonces, hay que ser muy claros en que todo duelo va a estar dado por el objeto, pero sobre todo también por el valor que le atribuimos al objeto perdido. En este caso específico sería a la salud, o qué de la salud estamos perdiendo. Como les decía, ¿no? La pérdida que desencadena el duelo no siempre es física, ¿no? Se puede experimentar duelo por muchísimas cosas. Si un ser querido recibe un diagnóstico o enfrentamos una enfermedad, eso ya es una pérdida, la pérdida de la autonomía o la pérdida de nuestra independencia, o nos sentimos vulnerables, y entonces eso ya nos abre la puerta a la probabilidad de sentir o de experimentar un duelo. Entonces podemos experimentar un duelo también por los planes a futuro que habíamos hecho y que de alguna forma van a cambiar ahora que tenemos una enfermedad, ¿no? O sea, o que nuestra enfermedad nos limita. Y pueden ser desde cosas tan sencillas o tan banales, a lo mejor si lo quieren llamar así, como tomar una decisión de irse de vacaciones o no, en la que a lo mejor muchas de las personas alrededor van a decir, bueno, pues es que eso es poca cosa, eso no es para tanto. No, nunca hay que hacer esto porque, recordemos, lo importante es el valor que le atribuimos al objeto. ¿Okay? Entonces, una persona puede sentir un duelo por el objeto perdido y el valor que le ha atribuido, independientemente de que nosotros como observadores o incluso como personal de salud o como familiares, nosotros podamos tener una opinión distinta. Tenemos que ser muy objetivos cuando esa persona está diciéndonos los planes que han cambiado o la manera en la que va a cambiar su experiencia. Toda enfermedad va a transformar y a desordenar nuestro mundo, ¿ok? Tal como lo conocíamos y como lo habíamos vivido, ahora va a ser distinto. O sea, una enfermedad nunca va a dejar intacta nuestra vida. Y veámoslo desde el ejemplo más simple, desde una enfermedad, como decíamos, hace poco en una reunión, estaban diciendo que qué prefería, si tener gripa o tener un dolor de estómago y que no sé cuánto. Porque, y al fin de cuentas todos concluían y todos concluíamos que las enfermedades o las que acababas eligiendo eran las que trastocaban menos lo que estabas haciendo, ¿no? O sea, si tú tienes un problema estomacal y tienes que estar yendo al baño todo el tiempo, pues eso va a trastocar tu vida de una manera muy distinta a que si puedes seguir trabajando con un poco de dolor, vamos a llamarlo así, en otra área. No quiere decir que una sea mejor que la otra, sino simplemente es saber que toda enfermedad va a transformar y a desordenar nuestro mundo. Y ese es uno de los primeros pasos para ir entendiendo el duelo por enfermedad, ¿no? O el duelo por la pérdida de la salud. Que nuestra vida ya no va a ser como la estábamos viviendo hasta antes, ¿no? Lo cual, vuelvo a este punto, que es el origen muchas veces del duelo, es una confrontación con nuestra propia vulnerabilidad. Nos percibimos personas vulnerables, ¿no? Ya dejamos de ser esos seres intocables y que no nos va a pasar nada para podernos considerar por primera vez vulnerables. Entonces, cuando tenemos nosotros esta confrontación en la vulnerabilidad, pues nos va a tener que obligar de alguna manera, y digo obligar con todas sus letras, pues, o sea, no lo digo como algo que pudiéramos elegir, ¿no? O sea, la obligación es porque es natural, esa obligación de adaptarnos, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro sistema va a buscar adaptarse para poderse adecuar a la confrontación que tenemos sobre nuestra vulnerabilidad. Y esta adaptación va a tener que tomar tiempo y en muchas ocasiones lo mejor es que lleve también compañía, que este duelo, que esta adaptación a la confrontación de nuestra vulnerabilidad no se lleve solo, se lleve acompañado ya sea de un familiar, de una red de apoyo que tengamos, de comunicaciones como estas, ¿no? O sea, muchas veces estas
estas pláticas de información y de educación y de compartir, muchas veces nos hacen sentir aceptados, nos hacen sentir parte, ¿no? Y nos ayudan a procesar el duelo. Entonces, cuando toda pérdida, para llevarla a una aceptación, tiene que cruzar a fuerzas por ese puente que se llama duelo, ¿ok? Obviamente, cada uno de estos duelos van a ser distintos o van a experimentarse distintos dependiendo del significado de la enfermedad, ¿no? ¿A qué le llamo yo el significado de la enfermedad? Por ejemplo, a lo mejor hay ciertas palabras o ciertas enfermedades que el nombre per se tiene ya un impacto aterrador, ¿no? O sea, tiene un impacto y un significado inmediato hacia algo fatal, por ejemplo, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos. Vamos a hablar de la palabra cáncer, ¿no? Cuando alguien escucha la palabra cáncer, inmediatamente lo primero que piensa es en la muerte, ¿no? Le tenemos un significado muy grande. Y a lo mejor, si conocemos personas que han tenido tipos de cáncer en los que han sobrevivido, ese significado a lo mejor es un poco menor. O si no es la primera vez que tenemos cáncer y ya habíamos librado la enfermedad en algún momento, a lo mejor no le tenemos ese significado, le tenemos menor miedo, vamos a llamarlo así, o no significa la muerte, ¿no? Entonces, todo eso va a estar, digamos, involucrándose en el proceso de aceptación. O sea, ¿qué tanto vamos a poder nosotros aceptar la pérdida? Va a depender específicamente también del significado que le demos a la enfermedad, ya sea real o infundado. Ahí sí no lo vamos a discutir, ¿no? O sea, porque muchas veces llega alguien y dice, es que tengo cáncer, y nosotros inmediatamente le decimos, bueno, es que hay muchos tipos de cáncer, no necesariamente... Bueno, hay que entender, recordemos, y siempre voy a estar regresando a esta diapositiva, aunque los mareé, el valor atribuido que le dimos al objeto. O sea, si nosotros estamos dándole un valor atribuido a cierto objeto y el significado que le estamos dando a la enfermedad es mortal, pues aunque nos den toda una explicación alrededor de todos los tipos de cáncer que puede haber y demás, esa palabra nos va a importar muchísimo más. Y, bueno, aterrizándolo al concepto de nuestros días, pues también la infección, salir positivo por la infección de COVID inmediatamente nos desencadena una serie de miedos que están fundados, por un lado, pero que independientemente de eso también nosotros le hemos agregado un significado muy particular que involucra no nada más el significado que le damos a la enfermedad, sino lo que significa el resultado de la enfermedad. O sea, inmediatamente pensamos que a lo mejor podemos morir o que ya infectamos a alguien más, o empezamos a ver de dónde nos infectamos y queremos buscar un culpable y queremos ver de quién fue y por qué. Y entonces empezamos a darle un peso muchísimo más grande al valor atribuido, lo cual nos va a llevar a una mayor sensación de vulnerabilidad, una mayor confrontación con nuestra propia vulnerabilidad y una mayor sensación de pérdida, lo cual va a ser mucho más difícil la aceptación. Y espero estar siendo claro en este transitar del proceso hacia la aceptación. Dentro del duelo, una de las cosas que queremos asumir es llegar a este proceso en el que nosotros vamos a tener una nueva identidad al vivir sin lo perdido. O sea, al vivir sin la salud o sin algo que se ha ido. Ya hablamos de todas las cosas que se pueden perder. En este caso específico es la pérdida de la salud. Entonces, nosotros vamos a ser una nueva persona, vamos a ser una persona distinta o una identidad distinta después de haber perdido la salud. ¿A qué voy con esto? No quiere decir que nos cambie la personalidad, digo, forzosamente, puede ser, pero no es necesario que sea la personalidad, pero sí hay muchos cambios de hábitos que tienen que pasar, ¿no? O sea, si te hacen un diagnóstico de reflujo, pues ya no vas a ser el que se puede comer las papitas con chile y limón todas las tardes mientras ve la televisión o ve las pláticas del INSABI, porque ahora ya son diarias, entonces todo el mundo pues, ya tiene su hora para ver las pláticas. Ya no te las puedes comer, tus papitas. ¿Por qué? Porque pues ya no eres la persona con esa salud que podía hacerlo y ahora tienes que irlo dejando a un lado.
la pérdida de la salud o de ciertas capacidades, por ejemplo, conforme vamos pasando el tiempo, conforme va pasando la edad, ¿no? Es que yo antes podía correr tanto, antes yo podía hacer tanto y ahora no puedo. Eso nos lleva a una confrontación, la cual tenemos que pasar por un duelo para poderla aceptar. Entonces, esta nueva identidad se refiere a ponernos el traje de quiénes somos ahora con la pérdida de la salud. Estoy confinado, tengo que estar en cuarentena, no puedo ver a mi familia. Entonces, eso cambia parte importante de mi vida y tengo que entenderme desde ahí. No tengo que entenderme desde lo que no, desde quién era, sino desde quién soy ahora. El duelo en general se resuelve sin dificultades, vamos a llamarlo de manera muy sencilla, esta parte por reducirlo a algo, ¿no? En lo que algo pudiera ser fácil o difícil. Entonces, la mayoría de las veces un duelo se va a llevar sin la mayor problemática. Sin embargo, ante situaciones muy particulares, como hablábamos de todos los factores psicosociales, los factores personales, los factores culturales, puede llegarse a presentar un duelo complicado o incluso patológico, el cual pues es un duelo le llamamos duelo patológico complicado a todo duelo que dura mucho más del tiempo que esperaríamos, que serían generalmente 6 meses, y que tiene una serie de síntomas muchísimo más graves de lo que esperaríamos en un momento específico. Ahora, ¿a qué le llamamos síntomas? Es difícil de repente reducir la palabra, o más bien integrar la palabra síntoma a algo que es natural, ¿no? O sea, ¿cuáles son los síntomas de estar feliz, no? Es como sería decir eso. Bueno, entonces pues, hay que ser muy cuidadosos cuando usamos la palabra síntoma en el duelo, pero sí se pueden llegar a presentar ciertas emociones que son esperadas en el duelo, las cuales vamos a revisar. Hay muchísimos teóricos alrededor del tema del duelo, muchísima gente que ha escrito alrededor del tema, y pues me gustaría a lo mejor rescatar algunos, sobre todo la más importante a mi parecer, porque no nada más es de las más conocidas, sino yo los invitaría, sus libros son extremadamente accesibles, ¿no? No nada más para adquirirlos, porque pueden conseguirse en cualquier lado, sino que aparte son muy accesibles en la lectura, son muy digeribles en muchas cosas, es Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? En la cual ella es la que hace primeramente hace un planteamiento sobre las fases del duelo, este proceso del duelo, y habla de que este proceso tiene una serie de etapas en la cual está la negación, que es la reacción inicial que todos tenemos cuando tenemos la información inicial de una pérdida, ¿no? O sea, te dicen algo terrible y uno lo primero que piensa es no puede ser, ¿no? Esto no puede estar pasando, no es cierto, me estás mintiendo, dime que no es cierto. Y obviamente eso dura poco tiempo, ¿no? O sea, si nosotros nos quedamos con el proceso de negación, no sé, 1 semana, 2 semanas, y estamos pensando que esto no sucedió, pues hay que empezarnos a preocupar. Esto sobre todo cuando es una pérdida física, cuando es una pérdida de alguien, cuando muere alguien. Pero en la enfermedad es muchísimo más fácil ver la negación, ¿no? Nosotros, yo recuerdo muchísimo en el servicio social, estaba yo en un adorable pueblo en el Estado de México llamado Santiago Huitlapaltepec, en el cual llegaba una persona y me decía, pues sí, yo tengo diabetes, doctor, y tengo que tomar mi medicamento y todo. Yo sé que soy diabética y a todos les digo que soy diabética y vengo aquí a la clínica de diabetes y demás, pero ella traía pues su refresco ahí en la mano mientras tomaba la consulta, ¿no? Entonces, bueno, ok, ¿no? O sea, qué bueno que tenía este discurso sobre quién era, pero pues no había una aceptación completa sobre la enfermedad. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero es parte de un proceso del duelo, negarse, ¿no? Luego viene la ira, ¿no? La ira, el enojo, empezamos a estar enojados porque algo nos pasó, ¿no? Qué coraje, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué a mí? Nos empezamos a enojar con la deidad que creamos, o con las personas que están alrededor nuestro y demás, ¿no? Después empieza este periodo de negociación en el que si hay una religión empieza uno, te prometo que sí, ¿no? O sea, pasa esto, que si la libro,
ya no voy a hacer tal cosa, o voy caminando hasta tal lado, me voy de rodillas a tal lado, o te ofrezco que mi primer hijo se va a llamar no sé qué. Empezamos a hacer esta negociación, o con los mismos médicos, ¿no? O sea, no es que atienda lo mejor y es que, por favor, ¿qué necesita? Como si fuera algo que pudiera negociarse la pérdida. Después viene la depresión, la cual no necesariamente es un proceso clínico, ¿no? No estoy hablando de la depresión como una enfermedad, sino de las sensaciones de tristeza. Okay. Sino las sensaciones de respuesta normal, de tristeza ante una pérdida. Y por último, la aceptación. Ahora, algo que es importante saber de estas etapas del duelo, de este proceso del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, es que precisamente son un proceso, pero que no es secuencial, ¿ok? O sea, ¿esto qué quiere decir? Muchas veces cometemos el error de sentir que porque una persona no pasó por todas las etapas del duelo, entonces no lo procesó bien, ¿no? Es que te faltó ira, te faltó negociación o te faltó negación. No, o sea, esto es un proceso que tiene que ir, que puede ser no secuencial, que pueden ser algunos de esos partes del proceso simplemente, y obviamente no es universal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay culturas que están muchísimo más pegadas al proceso de la negociación, por ejemplo, o son más hacia el punto de la depresión. Hay otras culturas que llegan a la aceptación más rápida. Hay otras culturas que a lo mejor permanecen en la negación. Y algo que también es importante es que no es generalizable. Y esto es uno de los puntos importantes que nosotros como potenciales personas que podamos sufrir un duelo por pérdida de enfermedad, o personas que vamos a estar alrededor de alguien con un duelo por pérdida de enfermedad, es que no es generalizable. O sea, no podemos decirle a la persona que todos tienen que pasar por esos procesos y los tienen que pasar de esa manera, ¿ok? Cada quien va a vivir el duelo a su manera, lo va a vivir de una manera muy específica según quién es, ¿no? Es un traje a la medida. Hay muchos tipos de duelo, ¿no? O sea, puede ser anticipatorio, es el que antes de que ocurra la pérdida, todas las personas están preparándose, a lo mejor se hacen la prueba para una enfermedad y están ya haciendo todo el proceso del duelo y todavía no tienen el resultado del estudio, o están haciendo ya su testamento y todavía ni siquiera saben cuál va a ser el resultado. Puede ser crónico, en el cual ya hay muchos mayores sentimientos de desesperanza y puede ser mucho más duradero y llevar a una serie de complicaciones afectivas mucho más complejas. Retardado, en el cual pues, es un duelo que no aparece de inmediato, ¿no? Es un duelo que tarda en aparecer, que a lo mejor la persona puede estarse viendo muy fuerte o sin ningún problema al principio, pero después va a llegar a presentarse, no necesariamente con mayor fuerza, pero puede llegarse a presentar más tarde. El duelo enmascarado, que es el que se presenta con una serie de síntomas o de características que no tienen relación con la pérdida, sino con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien que a lo mejor perdió a un familiar, entonces ese familiar que falleció, le dieron un diagnóstico y lo que empieza es a tener una serie de preocupaciones por algo completamente distinto, ¿no? Entonces esos son los duelos enmascarados, la presentación de algo que no se parece o que parecería no tener relación con la pérdida. Los duelos ambiguos, ¿no? Los duelos ambiguos son todos estos que se presentan ante las incertidumbres, ante las cuestiones que no son claras, ¿no? Por ejemplo, es el duelo que está en las personas cuando desaparecen y no sabemos dónde están, ¿no? Cuando estamos, no nada más en el anticipatorio, es cuando ya estuviéramos haciendo un duelo, digamos, procesándolo como si hubiera sucedido. En el ambiguo puede ser esta parte en la que todavía no sabemos bien dónde poner nuestras emociones porque algo todavía no sucede, ¿no? Entonces estamos todavía con emociones encontradas. Y, bueno, el duelo al que le vamos a llamar normal, entre comillas, es el que seguiría un proceso como el que acabamos de hablar ahorita, ¿okay? ¿Cuál es la importancia de elaborar un duelo? O sea, ¿por qué es importante que un duelo se elabore? Pues ya lo habíamos platicado en un punto, que es el puente entre el proceso de la confrontación de la pérdida y de nuestra propia vulnerabilidad
con el proceso de aceptación. Entonces, lo importante de elaborar un duelo está encaminado ahí, por un lado, y la otra es que en la medida que nosotros podemos aceptar, vamos a tener una serie de control en los cambios conductuales que nos va a llevar cualquier enfermedad, cualquier pérdida de la salud. Es indiscutible que toda pérdida de la salud nos va a llevar a cambios conductuales. Esos cambios conductuales, bueno, pueden llegar a ser desde decisiones que se pueden o no tomar, por ejemplo, personas que quieren o no tomar un tratamiento, que quieren o no seguir con algo, que quieren o no seguir con las consultas. Pueden estar en el contexto también, por ejemplo, ¿no? O sea, personas que a lo mejor ya no quieren seguir viviendo, que están cansadas de vivir. Tienen que ver con el conocimiento también, qué tanto sé de la enfermedad, qué tanta información tengo de la enfermedad, mis propias habilidades, ¿no? Las habilidades que yo he desarrollado a lo largo de la vida, mis amistades, mi red de apoyo, mi trabajo, lo que yo he construido alrededor me va a permitir poder llevar a cabo una serie de cambios conductuales que me adapten. Por ejemplo, no es lo mismo tener una pérdida de la salud en la cual yo estoy en un trabajo o en una situación en la que me puedo incapacitar y ese tiempo que estoy incapacitado no se ve afectada mi economía porque estoy teniendo una pensión o porque estoy teniendo mi sueldo por la incapacidad, que una enfermedad en una situación en la cual tengo que seguir trabajando, ¿no? Una pérdida de la salud en la cual yo no puedo detener mi producción porque eso se traduce en algo pues mucho más complicado. Y la otra, obviamente, pues son las emociones, ¿no? O sea, nuestra capacidad o no de ir presentando ciertas emociones, el stock de emociones, el arsenal de herramientas emocionales con las que contamos. Y entonces todos estos cambios conductuales nos van a llevar a poder o no tomar una decisión adecuada acerca de la farmacoterapia que tenemos que tener, la actividad física, la alimentación, los cuidados generales, cualquiera de esas condiciones que son importantes en el tratamiento pueden estar afectadas en los cambios conductuales innatos de un proceso adecuado o no de aceptación ante la enfermedad. Un poco haciéndolo como si fuera una sumatoria, el tratamiento más el duelo más los cambios conductuales nos van a llevar a un adecuado control de la enfermedad. Si nosotros tenemos un problema en alguno de estos, van a afectar a los otros, ¿ok? Si nosotros no podemos procesar de manera adecuada el duelo, si no podemos llegar al proceso de aceptación, se va a ver afectado el tratamiento, nuestros cambios conductuales van a ser mucho más riesgosos, puede haber cambios conductuales alrededor de las decisiones o no de tratamiento y obviamente pues no se va a controlar la enfermedad. Si el tratamiento es adecuado, tenemos un proceso adecuado de aceptación y el cambio conductual está conforme a las situaciones que están pasando, el control de nuestra enfermedad obviamente va a ser mejor. ¿Qué hacemos o qué podemos hacer por los demás? ¿Qué podemos hacer por alguien que está cursando por una pérdida de la salud, que está cursando por un proceso de enfermedad? Eso es una de las cosas que muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, qué decir, cómo comportarnos, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Lo más importante es que nosotros tengamos esta capacidad de transmitirle al otro que sentimos lo que está pasando. Este proceso de empatía. El ser empáticos viene etimológicamente quiere decir ponerse en el dolor del otro, ¿no? Patos encima del dolor. Lo cual tiene que ver con poder nosotros sentir desde el otro lo que está experimentando. ¿Y qué es lo que está experimentando? Recordemos nuestras diapositivas anteriores, ya no le regreso ahorita porque si no ahora sí se van a marear porque son muchísimas. Pero acuérdense del valor atribuido al objeto que se pierde, el sentido que le estoy dando yo mismo, el significado que le estoy dando mismo a la enfermedad. Eso lo tenemos que entender desde la persona. Cuando nosotros tenemos a alguien, tenemos que entenderlo desde ahí, desde las habilidades que tiene, desde la capacidad que tiene para entenderlo. La pérdida debe ser siempre compartida, acompañada, tiene que ser contenida, ¿no? Tiene que saberse también que todo ese dolor y el sufrimiento va a tener un impacto en los demás. Hay personas que tienden a ser muy solitarias con su dolor y quieren aislarse y no quieren compartirlo. A lo mejor habrá que
permitirlo en algún momento, ¿no? Pero saber que siempre el apoyo de los demás es muchísimo más productivo. El apoyo de los demás nos genera un fácil proceso de aceptación. Algo también que tenemos que reconocer en las personas que nos rodean, pues, son todos los mecanismos de afrontamiento, cómo tiende a afrontar generalmente esta persona sus padecimientos, ¿no? O las pérdidas o los problemas. Es una persona que en general es ansiosa, y esa persona pues no vamos a esperar que no lo sea, ¿no? O sea, vamos a saber que va a ser en el contexto de quién es esa persona que va a responder con ese arsenal de emociones. Una cosa importante es incitar a la persona, invitarla a decir y a nombrar sus emociones, porque en la manera en la que las va a nombrar es que las va a poder reconocer, y en la manera que las reconoce nosotros vamos a poderlas validar, y vas a ver que todas estas emociones son capaces de ayudarnos en el proceso de aceptación. Tenemos que ser muy, muy hábiles para identificar esta negación temprana, ¿no? O sea, esta capacidad que les decía yo, que dentro del proceso natural del duelo, que de repente podemos llegar a tener, en el que pues, una persona puede decir qué es lo que tiene o qué enfermedad tiene, pero realmente no estarla aceptando ni estar llevando de acuerdo al pie de la letra un tratamiento, porque está en un proceso de negación. Hay que dejar que todas las preguntas surjan, independientemente de que tengamos las respuestas o no, ¿no? Hay que ser muy claros y no dar falsas esperanzas o información incorrecta. ¿A qué voy con falsas esperanzas? Si realmente no sabemos qué va a pasar, pues no hay que decir que todo va a estar bien, ¿no? O sea, si no tenemos la respuesta, a veces solamente tenemos que estar a un lado de esa persona, ¿ok? Lo que todos buscamos cuando estamos enfermos, cuando perdemos la salud, y nos confrontamos con nuestra propia vulnerabilidad, como les decía. Es una búsqueda innata de esperanza y de fe. Y aquí quitémosle toda esta connotación posiblemente a lo mejor religiosa o demás que pudiera tener estas dos palabras, porque realmente pues la esperanza, ¿no? Viene del deseo que el futuro no sea malo, ¿no? Es lo que esperamos, ¿no? Todos, es lo que nosotros queremos, o sea, ponerle una actitud positiva al futuro. Y la fe viene de un proceso que no es lógico, es un proceso prelógico, no tiene una manera de ser razonable, en el que todos, por naturaleza, tenemos una necesidad de creer en que algo va a suceder. No en algo necesariamente, pero de que algo puede cambiar. Tenemos esta fantasía, todos, de manera inespecífica, en la que algo nos puede ayudar. De ahí viene la palabra confiar, ¿no? Tenerle fe a alguien es justamente eso. Es algo que no podemos poner en palabras, pero que se construye alrededor de todos estos procesos que resultan en que de manera muy ciega estamos nosotros poniendo nuestras manos en algo que no conocemos precisamente. Y en ese sentido, un ejemplo muy claro es cuando pues, a lo mejor nosotros no conocemos muy bien cómo funciona un tratamiento, cómo funciona una cirugía, cómo va a ser la cirugía que nos van a hacer, pero confiamos en el médico cuando nos lo dice, ¿no? O sea, tenemos una fe, no tenemos una manera de rebatirlo, de decirle, no, pues fíjese que yo creo que es mejor esta otra cirugía. No, tenemos fe en que esa persona nos está ayudando. De la misma manera que podemos tener fe en muchísima gente, que tenemos fe en quien nos ayuda en un problema legal, en alguien que nos da, no sé, guía espiritual, ¿no? Entonces, esto es un proceso prelógico, natural e innato en todo ser humano. ¿Es válido querer estar solo? Sí. O sea, una persona puede decidir estar sola por un tiempo. No se puede aislar para siempre, eso es cierto, ¿no? O sea, es mucho más fácil que estos procesos se logren acompañados. Todo camino se va a recorrer mejor acompañado. Y en este acompañamiento nosotros podemos ayudarle a que haga ciertas técnicas, ¿no? Por ejemplo, hablar, ¿no? Las técnicas narrativas, hablar, escribir, pintar, cantar, todos estos motivos de expresión nos ayudan a colocar las emociones en su lugar, para poder aprender a lidiar e integrar el proceso de duelo
posteriormente la aceptación, ¿no? Hay que ir poco a poco, impulsando a las personas a retomar sus tareas previas, incluso a veces hasta forzarlas un poquito, esforzarlas un poquito para retomar esas tareas previas. Les decía yo al principio, el duelo no es un proceso fácil, pero no es imposible, ¿ok? Hay que saber que es parte de un proceso, no tenemos que acelerarlo tampoco, sabiendo que es algo que se tiene que cursar y que tenemos que cursar, muchas veces en la buena fe, y ahí sí aplica el dicho que actuar de buena fe no quiere decir que uno no haga daño, ¿no? A veces de buena fe decimos, ya vas a ver que todo esto va a pasar. Bueno, pues sí, sabemos que todo va a pasar, pero no nos importa que vaya a pasar, nos importa lo que está pasando ahorita, ¿no? Lo que está pasando ahora, en este momento, es lo que nos está importando. Entonces hay que alentar y validar todos los esfuerzos que ha tenido la persona para explorar algunas alternativas para salir adelante, independientemente de que hayan sido fructíferas o no, y este principio primordial de no abandonarse, ¿no? O sea, seguirse cuidando, seguir los tratamientos que nos dijeron, seguirse cuidando físicamente. Lo peor que le puede pasar a alguien cuando pierde la salud es perder otra salud, ¿no? Entonces hay que seguirnos cuidando, no porque ahora ya estamos enfermos de esto, ya nos volvimos inmunes a todas las otras enfermedades y ya no vamos a podernos enfermar más, ¿no? Entonces, el punto es no abandonarse. ¿Y qué podemos hacer por las poblaciones especiales, ¿no? Ese es otro punto importante. ¿Qué pasa cuando un niño está enfermo o cuando la mamá o el papá se enferman? ¿Qué vamos a hacer con un niño, con un adolescente? Hay que siempre partir del principio de que un niño va a entender mucho más de lo que creemos. Siempre tendemos a ser súper condescendientes con ellos, ¿no? Sobrecondescendientes, ¿no? Tendemos a creer que no nos están entendiendo, no hables con él, o usamos palabras que creemos que van a ser adecuadas. Les decimos mientras estamos llorando que no pasa nada, o sea, como si fuera lógico que no está pasando algo, ¿no? Entonces no hay que ser condescendientes, tienen que ser siempre incluidos, validados, escuchados, acompañados. Si es el menor o el adolescente el que está en la pérdida de la salud, bueno, pues estar ahí presente cuando se está hablando el médico, ¿no? Y estar hablando de frente con las cosas y posibilidades y probabilidades de lo que puede estar sucediendo, mantener todas las rutinas en la medida de lo posible. Los niños tienden muchas veces a sentirse responsables, ¿no? Fue mi culpa, fue porque me porté mal, o fue porque tal cosa, el pensamiento mágico que actúa muchas veces no muchas veces, el pensamiento mágico por definición actúa por contigüidad, y en esa contigüidad, bueno, pues muchas veces es porque me enojé, ¿verdad? O es porque te grité, o es porque me porté mal, y empezamos a ver que los niños tratan de hacer eso. Entonces, librarlos de esa responsabilidad. En el caso de los niños también es importante que sepamos que muchas de estas situaciones obviamente van a tener exactamente la misma repercusión que tienen un adulto, pero con herramientas muy distintas para enfrentarlas, por un lado. Y la otra con no nada más con otras herramientas, sino a lo mejor también desde lugares distintos, a lo mejor hasta preguntas distintas, ¿no? Y aunque nosotros no tengamos las respuestas, también dejar que esas preguntas surjan. Y a lo mejor la manera en la que acaban respondiendo muchas veces es en conductas regresivas, conductas en las cuales a lo mejor niños que ya habían controlado esfínteres, ya avisaban o ya iban al baño solos, empiezan otra vez a hacerse del baño en la cama o en la ropa, y empieza a ser pues más difícil porque pues están teniendo este proceso de adaptación en el cual pues a lo mejor se pueden notar irritables, se pueden notar más distraídos, y esto tiene que ver más con el proceso de aceptación. En los adolescentes, obviamente, pues también hay que acompañarlos muchas veces en esta expresión emocional tan distinta que tienen los adolescentes, y en este lugar tan complejo en el que viven todas sus emociones. Muchas veces tendemos a aislarlos nosotros mismos porque ellos mismos se aíslan, ¿no? Ante el enojo y demás. Entonces, siempre hay que contemplar eso. O sea, si un adolescente se aísla, tenemos que aprender a acercarnos para poder hablar con él, para a lo mejor mantenernos en contacto con su red de apoyo, porque pues uno de los riesgos principales en los adolescentes es las conductas desadaptativas, ¿no? Empiezan a lo mejor
si tú le dices a un adolescente de 14, 15 años que ahora tiene diabetes tipo 1 y se va a tener que estar inyectando insulina y no puede comer esto y demás, bueno, eso es un impacto muy grande y va a tener un proceso de duelo muy doloroso, va a tener un proceso de duelo muy difícil para poder llegar a la aceptación. ¿Por qué? Porque pues, el adolescente quiere ir de fiesta y quiere tomar y quiere comer lo que quiera y tenía un plan a futuro. Y fíjense cómo ahí aplica mucho de lo que habíamos hablado al principio. ¿Cómo cambió mi identidad ahora que estoy con una enfermedad? O sea, ¿cambió mi identidad? Sí, porque cambiaron mis planes a futuro. No quiere decir que todo esté destruido, acuérdense. O sea, quiere decir que cambiaron nada más, ¿no? Entonces hay que empezar a estar más en contacto con ellos. Obviamente, los adultos mayores tienen una peculiaridad muy clara, que es los procesos de salud y enfermedad. Los confrontan, si a todos nos confrontan de por sí con nuestra propia vulnerabilidad y con el miedo a la muerte ancestral, el adulto mayor es alguien que se ha ido acercando más al tema, vamos a llamarlo así. Hace poco vi un programa en el que decían, le preguntaba a alguien, a una persona, a un adulto mayor, que si le tenía miedo a la muerte, y dice, ¿cómo le voy a tener miedo a la muerte si es mi compañera de cuarto, ¿no? Son personas que a lo mejor ya están más cerca de ese proceso. Entonces, en ocasiones, el proceso de envejecimiento, que no es nada sencillo, pues viene acompañado de muchísimos duelos que tienen que ver con la pérdida del funcionamiento, independencia, deterioro, el tener que tomar medicamentos que a lo mejor yo antes no tomaba, empieza a haber una serie de desconexiones sociales, ¿no? Entonces, eso empieza también a aumentar el riesgo de depresión y ansiedad, el ciclo de sueño-vigilia se ve afectado, tienen más incapacidad, a lo mejor, o menos capacidad, para decirlo mejor, de realizar actividades físicas, y lo que podemos hacer con ellos, pues obviamente, brindarles toda esa información. O sea, esta idea que muchas veces pasa en el abandono, en el autoabandono de los adultos mayores, en el cual sienten que ya como están en esa etapa de su vida, ya para qué toman el medicamento, ya para qué se atienden, o que no quieren ser un estorbo. Tenemos que entenderlos, integrarlos, favorecerlos, reintegrarlos a las actividades de la casa, reintegrarlos a las actividades familiares, a las actividades físicas, y que todas las redes de apoyo se mantengan en contacto y comunicados y sobre todo atentos de la situación. Y otra población importante, bueno, pues es cuando se suma les decía yo, una de las cosas que más riesgo tenemos es cuando a una pérdida de la salud se le suma otra pérdida de la salud, ¿no? O cuando a un problema se le suma otro problema. Entonces, en las personas con una discapacidad psicosocial, el proceso de salud y enfermedad también existe, no por ser una persona con una discapacidad psicosocial, con una patología psiquiátrica, con una enfermedad o con un trastorno psicológico, con un problema de adaptación o con una caracteropatía, como lo quieran llamar, no quiere decir que eso lo va a hacer inmune a tener enfermedades. Se puede, bajo el principio filosófico indiscutible de que se puede ser cacarizo y andar en bicicleta, pues claro que se pueden tener muchísimas cosas. En una persona con una discapacidad psicosocial, la afectación lo va a llevar también a un duelo. Del escenario desde donde va a vivir el duelo y donde va a cruzar ese puente que llamamos duelo, para cruzar desde el proceso de confrontación y de pérdida a la aceptación, es un terreno también muy distinto que tiene características muy peculiares, que sumadas a lo que todos presentamos, bueno, se van a sumar a la discapacidad psicosocial que presenta, ¿no? A las herramientas con las que presenta una persona. Entonces, una persona con discapacidad psicosocial es importante realizarle algunas preguntas, como qué diagnóstico con qué diagnóstico cuenta, qué tratamiento toma, cuándo fue la última vez que fue al médico, al psiquiatra, y si alguno de los síntomas se han incrementado o han aparecido algunos, ¿no? Siempre saber que todos, no nada más las personas con discapacidad psicosocial, todos, adultos mayores, menores, adolescentes, familiares, nosotros mismos, siempre estamos en la opción de buscar o de sugerirle a alguien más una atención ulterior. O sea, ¿eso qué quiere decir? Buscar una ayuda extra de la que nosotros estamos viviendo, porque a lo mejor necesitamos apoyo terapéutico, a lo mejor psicoterapéutico,
necesitamos a lo mejor un grupo de apoyo, un grupo de autoayuda, no sé, un sistema que nos sostenga un poco más, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial, bueno, también se agrega el problema en ocasiones de la adherencia terapéutica, por lo que hay que tener siempre un buen contacto con todas las personas con las que pueden contar si es que se sintieran mal. ¿Y qué puede hacer uno por uno mismo? ¿Qué pasa cuando soy yo el que tiene la pérdida de la salud? Cuando yo tengo una enfermedad. Aquí, recordar que, como les decía yo, el duelo es un traje a la medida, ¿no? Es diferente para todos, y aunque es un proceso en el que podemos de repente identificar de manera muy global estos procesos, estas fases de negación, ira, negociación, depresión y aceptación, siempre van a ser distintos. Y dentro de esa diferencia o dentro de esa gama, bueno, pues la diferencia va a estar en los tipos de sentimientos o emociones que vamos a presentar, los pensamientos, las sensaciones físicas y las conductas. Todas las reacciones son esperadas, ¿ok? Recuerden la palabra que he dicho desde el principio, no normal, esperado. No todos vamos a experimentar estas reacciones ni en el mismo orden, o sea, no todos van a tener tristeza, no todos van a tener ira, esto es bien importante. En algún momento se puede se puede estar casi llegando a la aceptación y volver a tener un retroceso y llegar otra vez al punto de la negociación o de la ira. Sí, ¿por qué? Porque a lo mejor nos dieron una esperanza, nos dieron ahí una idea de que a lo mejor había un tratamiento o que si tomamos tal cosa a lo mejor nos vamos a sentir mejor, y entonces volvemos a reactivar muchas veces el proceso de duelo si es que eso no se llevó a cabo de manera adecuada. Entonces, si nosotros tratamos de decirle a alguien, estás llevando un buen duelo o un mal duelo, ¿no? Estamos cayendo en una situación pues muy, muy categórica e incorrecta realmente, porque no hay una manera correcta de transitar el duelo. Lo mejor que podemos hacer ante el duelo es asumir la pérdida, sintamos la pérdida. Esto es algo muy importante que está pegado con otros de los puntos más adelante, que en ocasiones las emociones las calificamos. Inmediatamente decimos, como estas emociones son desagradables, entonces son malas. Y estas emociones que son agradables son buenas. Y darle un calificativo, ¿no? O sea, o darle un valor en ese sentido de bueno o malo a una emoción es un poco riesgoso, porque también la tristeza puede ser conveniente en ciertos momentos, el enojo puede ser conveniente en ciertos momentos. Todas las emociones son válidas, las emociones nunca son el problema. La situación que tenemos que aprender, o las que tenemos que ir controlando, es cómo voy a dimensionar, direccionar y temporalizar mis emociones, no otra cosa. El problema no es dejar de sentir tristeza, es qué voy a hacer con la tristeza, no es dejar de sentir enojo, es qué voy a hacer con el enojo. ¿Okay? Entonces, aprender a sentir la pérdida, atendamos nuestras necesidades físicas, no olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Expresar nuestros propios sentimientos, tener esta capacidad de decir, me siento triste, ¿no? No tenemos que estar teniendo esta careta en la que porque soy el hombre de la casa, o porque soy el pilar de la familia, o porque qué van a decir mis hijos, o porque qué va a decir la gente en el trabajo, no puedo expresar mis emociones. No, las emociones se tienen que expresar. Si no las queremos expresar en todos lados, tenemos que tener un lugar específico para eso. En la medida de lo posible tenemos que mantener nuestras rutinas, ¿no? O sea, de las cosas que más afectan, y creo que todos los que estamos aquí presentes vía remota y vía presencial, creo que sabemos que una de las cosas que más nos afectan es la pérdida de la rutina. Cuando perdemos las rutinas es cuando empezamos a perder la razón, ¿no? Entonces, tratar de mantener la rutina lo mejor posible es lo ideal. Evitar todos los hábitos perjudiciales, ¿no? O sea, el decir cosas como, bueno, pues ya me dio esta enfermedad, entonces ahora sí ya puedo empezar a fumar otra vez, o puedo empezar a beber más, o pues ahora sí ya no me voy a cuidar en esto. ¿Por qué? Porque, como les digo, pues muchas veces lo que acaba sucediendo es simplemente hacemos una suma de pérdidas de salud. Evitemos tomar decisiones importantes, ¿no? Esta parte es muy relevante cuando estamos en el proceso de duelo, tomar estas decisiones de entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a cambiar de ciudad, y entonces tú vas a hacer esto y me voy a divorciar, y entonces me voy a casar ahora con alguien más. Todas esas decisiones importantes tienen que tomar tiempo. ¿Por qué? Porque en el duelo estamos
cursando por emociones temporales. Y jamás hay que tomar decisiones permanentes con emociones temporales. Jamás. Siempre hay que esperar que esas emociones se estabilicen, se asienten para poder tomar una decisión adecuada. Hay que tomarnos un tiempo, si tenemos que descansar, descansar. Nadie nos va a poner un monumento en el trabajo si fuimos a trabajar enfermos. Nadie nos va a subir el sueldo si trabajas estando enfermo. Nadie. O sea, también tienes que saberte tomar un tiempo cuando estás enfermo. Y, obviamente, lo que siempre he estado diciendo, si es que necesitamos ayuda, no nada más médica, sino también atención psicológica, psiquiátrica, psicoterapéutica, sabernos acercar y pedirla a tiempo. No hay un cronograma establecido, no hay así algo que uno vaya haciendo un checklist, un calendario en el que ya voy en mi día 9 del duelo, ya solo me faltan tantos, ¿no? Pero generalmente podemos empezarnos a sentir mejor a partir de la 6ª o 8ª semana, pero todo proceso va a variar. Como les decía, clasificaciones muy generales, se puede hablar de 6 meses, pero tampoco hay que ser tan categóricos, o sea, tampoco es un proceso en el que 6 meses, un día y sigues triste, entonces ya está mal, ¿no? O sea, ya es un duelo patológico. Hay que conocer a la persona antes de hacer estos avanzados hipótesis, ¿no? Podemos sentirnos mucho mejor en pequeñas maneras, ¿no? Puede ser que nos empecemos a sentir mejor porque ya nos levantamos más fácil en la mañana, empezamos a tener un poquito más de energía, empezamos a reorganizar nuestra vida en torno a la pérdida y sí, aceptar que podemos tener altos y bajos, ¿no? O sea, es un proceso que se puede ir para atrás y regresar, ir para atrás y regresar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces armamos esta extraña fantasía en la que el duelo o procesar el duelo o transitar el duelo es un apagador, ¿no? Y que ya lo apagaste y entonces ya no tienes duelo, ya está perfecto, tu vida es normal. No, esto es un proceso que hay que ir transitando y que poco a poco nos vamos a ir sintiendo mejor. Vamos a ir encontrándole interés a otras personas, a otras actividades, vamos a ir integrando la pérdida a nuestra vida. Ese es el proceso de aceptación. No dejar de pensar en algo, sino integrarlo a lo que pensamos siempre. Es muy esperado sentirse triste después de una pérdida, pero recordemos también que esto es temporal, ¿no? Yo sé que no es una ayuda cuando uno se está sintiendo triste, ¿no? Que te digan, esto va a pasar, pues ya sabes que va a pasar, pero nosotros mismos lo podemos decir, esto es un proceso, es esperado que lo estés sintiendo. Recuerdo que cuando estábamos haciendo la atención para las víctimas del sismo del 2017, la gente nos decía, es que estoy muy ansiosa y estoy muy triste, y nos narraban una historia de pérdida y de que habían perdido muchas cosas y demás. Y bueno, la pregunta siempre era, ¿y cómo esperaría usted sentirse? ¿No? O sea, después de esto, digo, no es porque uno no se sienta tan mal, pero es esperado sentirse con ciertas emociones, ¿no? Es esperado sentirse triste y abatido. A veces duran más o no podemos manejar bien nuestras emociones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir midiendo y sabiendo y conociéndonos cuando algo ya está cruzando el límite de nuestras propias capacidades para enfrentar algo. Si no mejoramos, disculpen el dedazo, dice mejor Moss. Si no mejoramos a medida que pasa el tiempo, si hay dificultades constantes para comer o dormir, si empezamos a tener sentimientos que ya empiezan a perturbar nuestra vida cotidiana, si empezamos a tener ya dependencias para sobrellevar la situación, ¿no? O sea, empezamos a decir, es que pues, el trago de whisky en la mañana es lo que me hace funcionar, o el gallito de marihuana es lo que me hace dormir. Bueno, no es que necesariamente vamos a calificarlos de buenos o malos. Estamos hablando de dependencia, y dependencia es que yo dejo de tener una habilidad y se la pongo a algo que está fuera de mí, ¿ok? O sea, no es lo mismo decir, fui a una fiesta y me tomé un whisky y me la pasé bien, que decir, fui a una fiesta y porque me tomé un whisky me la pasé bien. Eso es depender,
O sea, cuando ya te quitas tú una capacidad y se lo pones algo más. Entonces, cuando ya empezamos a depender de algo para sobrellevar la situación, hay que tener cuidado, hay que prender las alertas. O cuando ya empiezan a ser muy grandes los pensamientos o las acciones autodestructivas o que pueden llevar a hacernos daño. Es importante que en estas situaciones estas sean las señales de alarma en las que nosotros mismos, o si las encontramos en alguien más, sepamos a tiempo cuándo pedir ayuda. ¿Ok? Eso sería todo. No sé. Sí. Muchas gracias, doctor José Ibarreche, por estar aquí con nosotros. Igual, bueno, agradecemos aquí al doctor Javier Mendoza también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Les recordamos que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si alguien quiere expresar algún comentario o alguna duda, puede levantar la mano desde la aplicación. Empezaremos con unas preguntas, doctor. Sí. Ya quito esto. Se va a salir tú. La primera pregunta es de Maggie. Ella pregunta lo siguiente: ¿cómo poder ayudar a un paciente que está pasando por un duelo crónico? Ok, bueno, primero, Maggie, ¿verdad? Lo primero que habría que identificar es a qué le llamaríamos duelo crónico, ¿no? O sea, si es una persona que ya lleva mucho más de 6 meses, lleva un año, lleva años a lo mejor viviendo con estas sensaciones y que no ha podido transitar este puente para llegar a la aceptación, es muy probable que se hayan aumentado algunos otros síntomas o algunas otras situaciones y que seamos muy sensibles nosotros para identificarlas a tiempo y poder referir a una persona con un especialista en salud mental, ¿no? Parte importante de todo esto, ¿no? No nada más es referirlo con un especialista de salud mental, sino nosotros también ser empáticos. O sea, ¿qué es lo que ha limitado a esa persona a transitar ese camino hacia la aceptación? Son sus propias herramientas, son la falta de conocimiento. A veces son cosas tan a la mano como falta de información, ¿eh? O sea, a veces es simplemente la falta de información sobre un padecimiento el que hace que algo pueda transitarse de manera adecuada o no. Uno de los ejemplos más característicos es, por ejemplo, las crisis de ansiedad, las crisis de pánico, en la que la persona ha recorrido muchísimos médicos y muchísimas atenciones y todo el mundo le ha dicho que no tiene nada y esa persona se sigue sintiendo mal. Y en ocasiones, cuando llegan con nosotros y lo que hacemos es decirle a esa persona, claro que lo que tienes sí tiene un nombre, se llama crisis de pánico y tiene un tratamiento y demás, muchas veces eso ayuda al proceso de aceptación de manera inmediata, casi, ¿no? Entonces, ser empáticos, localizar cuál es ese valor que le está dando al objeto perdido, cuáles son las características específicas que está teniendo esa persona que le está impidiendo hacer este transitar del duelo. Y si puedes ayudarlo tú, Maggie, desde ahí, está muy bien. Y si ves que es una situación que puede ser compleja, pues sugerirle una ayuda o una atención ulterior, ¿no? Me gustaría igual nada más que igual nos comentaras un poco sobre esto. Muchas veces cuando el duelo se cronifica, como que se convierte en otra enfermedad que da manifestaciones sintomáticas muy discretas, ¿no? Hay ya publicaciones que se presentaron más o menos con respecto a situaciones críticas que generaron duelos, como el World Trade Center en el 2001, que años después buscaron a estas personas para evaluar las consecuencias que habían tenido las pérdidas, el estrés postraumático y el duelo. Y mucho de lo que encontraron era que como que se convertían en depresiones con sintomatología discreta, en consumo de sustancias, y que probablemente a veces esto, como que en esta situación de identificar duelos crónicos, también tenemos que empezar a buscar si después de estas situaciones aparecen estas como condiciones a lo largo del tiempo. Y el otro punto de los duelos crónicos es que creo que los especialistas en los duelos crónicos pues somos los médicos, ¿no? Es muy difícil que el médico identifique sus duelos para trabajarlos. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar un poquito más a esto? Yo creo que el comentario es muy oportuno porque justamente muchas veces incluso se vuelve un buen pretexto decir que estás en un duelo crónico para no buscar atención de otras cosas, ¿no? O sea, es que es un duelo, es que no ha mejorado el duelo, es que no ha superado el duelo.
Y a lo mejor el duelo fue el desencadenante, fue lo que dio el empujón al precipicio, y sí, muchas veces estamos en algo que se acabó desencadenando en una depresión crónica, en una distimia, a lo mejor incluso en un consumo de sustancias, o desencadenó algo que ya teníamos nosotros como una predisposición genética a algo, ¿no? Y la otra, que es muy relevante, es el médico como personal que trabaja con duelos, ¿no? O sea, el médico es una de sus herramientas, es saber manejar el duelo. Y el duelo dentro de sus propias pérdidas, desde sus propios pacientes, desde su propia enfermedad, y muchas veces justamente son, ahora sí que en la casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? El médico muchas veces es el que más difícil es para aceptar un problema en él mismo. Y yo creo que ahí no habrá ninguna discusión en el que yo creo que no hay médico al que le preguntes que los peores pacientes son los médicos, ¿no? O sea, y eso, no estoy hablando mal de nadie, y el médico que no diga eso, bueno, pues no ha atendido médicos, ¿no? Seguramente. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta sensación de omnipotencia, en esta huida a la vulnerabilidad, o a la confrontación de la vulnerabilidad, nos hacemos a un lado y no lo enfrentamos, ¿no? Entonces creo que sí son dos temas muy, muy, muy particulares. Aunque también hay una pregunta relacionada con lo que acaba de decir, y es ¿qué podemos hacer con un paciente que tiene un duelo prolongado y no quiere aceptar la ayuda? Bueno, es que ahí es el viejo tema, ¿no? O sea, que no tiene nada, que yo le quitaría, ¿qué hacemos con alguien que no quiere recibir ayuda? ¿No? O sea, y le pones luego lo que quieras, ¿no? O sea, duelo, lo que quieras. Aquí hay que poder entrar desde una cuestión, y quiero repetir esa palabra que se llama empatía, ¿no? O sea, la empatía es ponerse en el dolor del otro. ¿Qué es lo que se está motivando en el otro? O sea, ¿qué se está despertando en el otro? A lo mejor yo puedo acercarme con alguien, ¿no? Y decirles que yo no me quiero atender, o yo no quiero ir con nadie, porque yo no quiero ir con un psiquiatra, porque el psiquiatra es para gente muy enferma, ¿no? Yo no estoy tan enfermo, yo no estoy enfermo. Y a lo mejor convencer desde la perspectiva de las emociones. ¿Cómo te has sentido? Preguntarle a esa persona. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Te sientes bien? O sea, ¿realmente te sientes bien? ¿Sientes que estás en el mejor momento, que estás usando las capacidades que tienes, que estás con las herramientas con las que cuentas, las estás usando todas, las puedes usar todas? Y muchas veces esa pregunta nos va a llevar a que no, ¿no? Porque realmente, pues, si no, no estarían preocupados. Pues, vamos a empezar por ahí. Y de ahí explicar que estos profesionales de la salud son nada más porque se le agrega mental a la salud, ¿no? Se vuelven complicadísimos de convencer, pero si tú le dices a cualquier otra persona que lo vas a llevar con un profesional de la salud, no hace ninguna mella. Y creo que para redondear un poquito la respuesta, yo me remitiría a la primera diapositiva en la que les ponía yo la definición de salud. Les decía, salud es el bienestar físico, mental y social, no sé cuál. Y la aclaración que yo ponía abajo, lo mental nunca puede ser disociado de lo físico. Y hacer entender a una persona que las emociones también son parte del cuerpo y que como parte del cuerpo tendrán que ser atendidas, ¿no? Como cuando te duele algo, ¿no? Entonces, si es la pregunta, si tuvieras la respuesta correcta te lo hubiera dicho más rápido, pero realmente no la tengo. O sea, y si la tuviera, digo, creo que ya la hubiéramos difundido, porque es una de las cosas más complicadas, convencer a alguien que reciba ayuda. Y también saberse hacer a un lado, dejar de sufrir como persona que quiere ayudar. Dice un proverbio hindú que tú puedes llevar un caballo al agua, pero no lo obligas a beber, ¿no? Llega un momento en que, ok, ya hiciste lo que tenías que hacer, no le debes a esa parte, no puedes hacer más, ¿no? O sea, tampoco puedes hacer el tough love de amarrarlos y llevarlos así a fuerzas a que tenga una terapia, porque el duelo no, lo tiene crónico. Y lo que dijiste me parece muy, muy valioso, sobre todo en la primera parte, cuando mencionas que hay que decirlo, hay que acercarte, hay que preguntarte, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? Desde el punto de hablar de bienestar. Ya no hablas solo de salud, sino hablas de eso, ¿no? Bienestar. Y a veces con eso uno ya hizo lo que puede hacer.
O sea, uno quisiera obtener respuestas del otro que a veces no te toca, que a veces no vas a ver, ¿no? Pero sí, el hecho de que yo ya hice esto, yo ya estoy haciendo algo por eso, probablemente lo vuelva a hacer mañana, probablemente lo vuelva a hacer después, probablemente después hable con su familia, no sé. Pero también creo que a veces tenemos que aceptar algunos límites que esta predisposición o negación a veces de vivir ciertos duelos, porque hay gente que cree que al aceptar su duelo o tratarse el duelo va a dejar de sufrir por lo que perdió y como que quiere seguirle dando la importancia a lo que perdió. Y es como que necesitamos trabajar cognitivamente mucho en ese tipo de personas. Pero creo que, insisto, ¿no? O sea, a veces con dejar el punto de decir, aquí yo te digo que algo está pasando, ya hicimos bastante. Este tema es muy relevante porque empieza a existir esta extraña fantasía sobre superar, ¿no? O sea, esta palabra por la cual todos cruzamos en algún momento, es que no lo he superado, no la he superado, es que esto no lo supero, ¿no? Y cuando de repente le decimos a la persona, o nosotros mismos nos preguntamos, ¿y qué superar? ¿No? O sea, ¿cuál es tu fantasía de superar? Bueno, pues superar es ya no pensar en, no, pues eso ya no se puede, ¿no? Eso no va a pasar. O sea, toda la superación, vamos a llamarlo así, o más bien el transitar del duelo, que a mí me gusta más llamarle así, el transitar del duelo hacia la aceptación, lleva a una comunicación contigo mismo con la pérdida y una integración de la pérdida a tu vida, ¿no? O sea, a lo que eres ahora. Claro, y bueno, con respecto a este mismo tema, nos pregunta Marta Padilla, con respecto al acompañamiento, ¿qué podemos decir? En algunas ocasiones, por animarlos y por estar con ellos sienten que su situación se hace menos o se minimiza. Sobre todo, yo creo que ahí uno de los puntos es algo que hablábamos en una de las diapositivas, que dar un consejo, a veces dicen, es que no des consejos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que los psiquiatras no dan consejos, o que los terapeutas no dan consejos. Bueno, es que la mayoría de los consejos los damos mal. ¿A qué voy con dar un mal consejo? A veces damos un consejo desde lo que haría yo, sin considerarte, ¿no? Y ahí es donde parece que estamos invalidando o no siendo... no siendo muy empáticos con el otro, ¿no? O sea, en el momento en que yo hago una opinión de mí hacia ti, ¿no? O sea, yo lo que haría, ¿no? O sea, o yo lo que ya haría, ¿sabes qué? Sería agarrar mis cosas e irme a otro lado, ¿no? O sea, sí. Pero no estás considerando nada de lo que el otro hace, ¿no? O sea, a lo mejor el otro no puede, el otro no le es posible, está en una situación de vida completamente distinta, simplemente el ejemplo que les ponía, no es lo mismo estar en una situación de enfermedad cuando tienes un trabajo en el que tienes la posibilidad de tomarte una incapacidad en la que vas a seguir con tu sueldo, ¿verdad? O alguien que tiene que tener que tiene que trabajar, o estas cosas que pasan muchísimo, ¿no? En la que de repente acompañamos a alguien y le decimos, es que lo que pasa es que tienes que comer mejor, tienes que hacer la dieta o tienes que comprarte el medicamento. Y es cierto, claro que sí, pero nunca estamos preguntando, oye, ¿tienes para el medicamento? ¿Tienes para hacer la dieta? ¿Sabes cómo se hace la dieta? ¿No? O sea, ¿sabes qué actividad física es la que tienes que hacer? A lo mejor no. Entonces, ahí es cuando se percibe como una falta de empatía, ¿no? Porque no estoy hablando desde el otro, sino desde mí. Okay. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Sixto. Él dice, ¿qué opina de la técnica de programación neurolingüística para tratar a un duelista renuente? Bueno, es difícil tener una opinión, no conozco bien, o sea, sé lo general de la programación neurolingüística. Son herramientas, todo suma, ¿no? O sea, el punto aquí es que se pueda transitar de manera adecuada, ¿no? O sea, si algo le va a llevar al mecanismo de aceptación, no es incorrecto. Pero algo que siempre hablo cuando comentan sobre ciertas técnicas y ciertos elementos, y yo lo único que digo es asegúrense que la persona que va a hacer ese tratamiento o ese abordaje sea alguien que está preparado para hacer esa técnica o abordaje y no sea nada más que me encontré este panfleto pegado en el metro que decía programación neurolingüística para el duelo, ¿no? O sea, tratar de investigar un poco más, ¿no? Si alguien tiene un panfleto en el metro, discúlpenme, no era personal.
son maneras Muchas gracias, doctor. Jaime Guillén dice, ¿podría describir las fases del duelo de nuevo, por favor? Ok, vuelvo al punto. No son las fases del duelo, son las fases que Elizabeth Kubler-Ross describe en uno de sus libros para poder encuadrar de una manera técnica o de una manera aterrizada en una parte práctica, algo que ella veía en la clínica. O sea, no es como duelo se activa eso. Pero bueno, son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Okay? Esas serían las etapas que según Kubler-Ross, y vuelvo al punto, no es un proceso, no tienen que ir en ese orden, no son universales, ¿no? Todo esto que ya hemos hablado. Muchas gracias, doctor. Marta González pregunta, ¿cuál es la duración mínima para aceptar una pérdida? Mínima. Es una pregunta que no sé. Mínimo. Pues no sé, 20 minutos. No, es decir, la aceptación mínima no sé. O sea, porque, o sea, nosotros tenemos el parámetro de cuando algo ya empieza a ser complicado, ¿no? O sea, pero yo creo que igual tiene que ver un poquito más con estos mecanismos que de repente se enfrenta mucha gente sí. de no vivir sus pérdidas, ¿no? O sea, como que de repente, como que esta vivencia del duelo tenemos una idea de cómo se vive un duelo. Y hay personas que no viven este duelo como se espera que se vivan y pareciera que lo hubieran superado más rápido, ¿no? O sea, creo que en esta misma historia el duelo no es una ley. O sea, se atraviesan de diferentes formas todas estas fases y yo creo que insisto, ¿no? El duelo es un proceso al final de aprendizaje, como un reacomodo de muchas situaciones que se revive de forma continua durante el avance de la vida, ¿no? No hay alguien que viva un duelo en un par de segundos, en un par de horas o en un par de días o en un par de semanas, ¿no? Por lo menos las primeras 72 horas posteriores a una situación estresante, ni siquiera puedes formular que estás viviendo un duelo. En las siguientes semanas, estamos hablando de un mes, es una situación que todavía la llevamos normal. O sea, estamos hablando de esta parte de la normalización de toda esta exacerbación emocional que le llamamos estrés agudo, ¿no? O sea, independientemente de la situación que sea, hubo una circunstancia que generó un impacto y va a generar una adaptación. Entonces, si nos basáramos en estas respuestas que son puramente fisiológicas, pues al menos tenemos que transitar un mes, ¿no? Para poder pensar que empezamos a ver qué viene después de todo este proceso, que es un punto de adaptación. Pero vuelvo a la misma historia, el duelo no tiene una ley. Y así como habrá personas que van viviendo duelos larguísimos, pero hacia la mejoría, pues es buena evolución al final, ¿no? Y un punto importante también es qué tipo de duelo, por ejemplo, esta parte de los duelos anticipatorios, a lo mejor ya cuando viene la pérdida, cuando aparece la pérdida, a lo mejor incluso es como es el momento de la aceptación. Entonces parecería que es mucho más rápido porque estuvo en un proceso de enfermedad muy largo y en el momento en que viene ya la muerte, a lo mejor es cuando viene eso, ¿no? Un poco a lo que nos referíamos en general, y digo, no era hacer menos o más ninguna pregunta, ni mucho menos, es como les ponía yo en algún punto, no hay una manera correcta de llevar un duelo, ¿no? O sea, no hay una manera adecuada, es un traje a la medida. Sí hay cosas que nos indican cuando ya puede ser patológico, pero no cuando es normal, o sea, no cuando está bien, no cuando está mal, o cuando es lo mínimo. La respuesta que les da el doctor Mendoza me parece muy, muy atinada, que desde una perspectiva meramente fisiológica, bueno, pues sí, estaríamos esperando que en un mes está toda esta parte de la reacción estrés agudo y que sería lo mínimo indispensable, vamos a llamarlo. Tenemos un comentario de Leti. Quiero comentar que tuve COVID y cada que presento algún síntoma siento que será nuevamente COVID, o sea, recontagio. Comienza ansiedad intensa, tienes miedo de salir, pero también estar encerrado me pone ansiosa. Sin embargo, todas las redes sociales y todas las noticias hablan de contagios, de funciones, etcétera. Eso exacerba más la ansiedad y es horrible. Pues, digo, es el ejemplo, ¿no? También. Esto parece más hacia las consecuencias de un estrés postraumático y de todas estas cosas que uno queda extremadamente sensible
ante cualquier ante cualquier otro síntoma, ¿no? Que pudiera parecerse siquiera a lo que yo viví, ¿no? Estamos en un momento muy particular de la vida, ¿no? Por llamarle... Y de la pandemia. Por llamarle de alguna manera, ¿no? Particular, ¿no? O sea, curioso, como le dice la gente, ¿no? En el que el exceso de información es la no información a veces, ¿no? O sea, el exceso de información que tenemos o el exceso al acceso a la información que tenemos es la no información. Tenemos tantas cosas y tantas encontradas y A y B y estudios que van para arriba y para abajo y nos dicen, yo lo que sugeriría es una persona en la que ya está viviendo todas estas cosas, que siga una línea de atención médica, ¿no? Que no se base en lo que le dijeron, que si ahorita ya te puedes poner o quitar el cubrebocas, que mejor aíslate, que me dijo una comadre que si metía la cabeza en agua fría. No, o sea, seguir la línea médica. ¿Qué le dijo su médico? Su médico le dijo, ya puedes salir, que salgas. Su médico le dijo, tienes que permanecer ahí, hay que permanecer. Y saber perfectamente que esa línea es la que más segura va a poder transitar. Porque fuera de eso empieza la incertidumbre. Y no hay nada que genere más angustia que la incertidumbre. La incertidumbre de por sí es el alimento de la angustia, ¿no? Entonces, yo lo que le sugeriría a ella es específicamente eso. Siga su línea médica, ¿no? O sea, la línea de atención que le ha sugerido el médico hasta ahora, y si tiene algún síntoma extra, que le vuelva a hablar, que vuelva a acudir, que si necesita hacerse otra vez la prueba, que se la haga. O sea, lo que le comenten, eso es lo que haga. Y que entiende también en un punto que es una respuesta que es normal. O sea, después de haber vivido estas circunstancias, es normal temer que puedas vivirlas nuevamente. Entonces, sí, lo que dice, pues es muy importante, o sea, que no le dé cabida que su ansiedad sea la que busque la respuesta, sino que alguien le ayude a buscar la respuesta. En este caso, el médico podría ser la persona correcta. De la misma manera, si esto está impactando mucho en su vida, esto es, no puede dormir, cambia sus patrones alimentarios, o sea, está afectando de manera muy importante. Entonces, creo que sí valdría la pena buscar cualquier tipo de ayuda ya en salud mental. Sí creo que de inicio, insisto, ¿no? O sea, pensar que está pasando por una situación que no es normal, pero está respondiendo de la manera normal, que es no querer volver a pasar por esto. O sea, no creo que haya alguien que diga, sí, quiero pasar por esto 2 veces. O sea, es tu cuerpo preparándote para evitar esa situación, ¿no? Entonces, creo que de inicio esta parte de respuesta es normal. Pero si esto se convierte ya en un problema, ya podría buscar ayuda. Muchas gracias, doctores. Tenemos otra pregunta de Esme. Ella nos pregunta, ¿el aislamiento por la cuarentena agudiza la depresión en personas que ya padecen depresión, siendo insuficientes los medicamentos prescritos? ¿Cuál es la mejor forma de atender estos problemas? Bueno, toda agudización de un padecimiento preexistente tiene que ser atendido, ¿no? O sea, eso es fundamental. O sea, no hay... La mejor manera es hablar con el médico y digo, yo creo que esto es el pan nuestro de cada día en estas atenciones de salud mental que estamos teniendo nosotros en esta época de pandemia, que es pues muchas de las herramientas que tenía un paciente o una persona para poder salir adelante con sus estados de ánimo, por ejemplo, porque pues, convivía con más personas y demás, en el confinamiento se empiezan a hacer más graves. Y ahí lo importante es saber identificar a tiempo, si yo estoy, como decía yo en el apartado de discapacidad psicosocial, si están apareciendo nuevos síntomas o se están empeorando algunos otros, hay que pedir ayuda a tiempo. O sea, lo ideal es acudir a tu médico, acudir con tu psiquiatra. Hay muchísimas opciones, digamos en línea, públicas, en las cuales se puede buscar esa atención si es que no tiene ya un médico de base, ¿no? Okay. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Elia Mejía. Ella pregunta, ¿a partir de cuánto tiempo se considera un duelo patológico? Les comentábamos a lo mejor de manera un poco general, se habla de 6 meses, ¿no?
en algunos textos, yo me acuerdo que llegué a leer en el punto que decía de 6 meses a 2 años, ¿no? Entonces, y ya, pues ahí era como complicado, pero a mí, más que el tiempo, me gustaría hacer un señalamiento sobre la intensidad de la presentación, ¿no? O sea, porque puede ser que yo tenga una presentación muy leve, que no está interrumpiendo mi cotidianidad, que sí me permite estar triste cuando pienso en la pérdida, pero que no ha interferido en mis actividades y llevo un año así. Okay. Eso a lo mejor no es considerado tan grave como a lo mejor a los 2 meses de la pérdida estar teniendo ya pensamientos suicidas o una depresión que me lleva a una minusvalía, bueno, que estoy con minusvalía, desesperanza, que ya estoy teniendo problemas en la alimentación, que estoy teniendo problemas en el sueño, que está afectando mi cotidianidad. Bueno, ahí eso sería un foco de alarma mucho más intenso que el tiempo todavía. También tenemos comentarios. Norma López dice, excelente ponencia, como siempre de gran calidad. María Mosqueda, mil gracias, qué útil es este tipo de conferencias y más con el excelente ponente. Yolanda González, excelente presentación, útil y realista. Miguel Cabrera, excelente ponencia, felicidades. Y bueno, en general tenemos varios comentarios felicitándolo, agradeciéndole y también diciendo que este tipo de temas que pues, son relevantes, incluso vale la pena decir que justo le solicitamos al doctor Mendoza incluirlos en nuestra programación porque los asistentes lo solicitaron. Entonces, pues, no sé si quisiera agregar algún comentario para poder concluir nuestra sesión. Claro, la salud mental es salud, ¿ok? No se puede seguir pensando en la salud mental como algo aparte. No podemos seguir pensando que la atención o la necesidad de la salud mental es algo que depende de algo distinto a quienes se encargan de la salud, ¿no? Ni en nosotros mismos ni en ningún otro lado. O sea, que vayamos poco a poco, que estas personas que estuvieron conectadas hoy lleven a otras personas la idea de, oye, acudir con un psiquiatra, acudir con un psicólogo, no es que estés enfermo, no es que estés mal, es que puedes abrir el tema y que estos temas son importantes. O sea, con que eso se vaya cambiando, eso yo creo que es, sería un cambio paradigmático, ir rompiendo el estigma, ¿no? Buscar ayuda, solicitar ayuda, pedir ayuda, no quiere decir que uno no pueda. Es darse cuenta que uno no está solo, ¿ok? Y eso es algo importante, saber pedir ayuda a tiempo. Okay. Pues muchas gracias, doctor, gracias verdad, por asistir con nosotros, colaborar. También al doctor, gracias. Y bueno, pues entonces terminamos la sesión el día de hoy y les agradecemos también a los asistentes que se toman el tiempo como todos los días de lunes a viernes. Nos veríamos mañana en una sesión más. Les agradecemos mucho su atención.